nombre de Jesús. Y extendamos nuestras manos. Tenemos nosotros, y los que están y los que no están acá, en el nombre de Jesús, nosotros no estamos aislados de lo que pasa en el mundo, hermanos. Amén. Tenemos que orar en el nombre de Cristo Jesús. Por ejemplo, tenemos que orar por Jerusalén, por Israel. La Biblia nos manda a orar por Israel, por la paz de Israel. Y hoy en día está cada vez más, se ha desatado y en auge la guerra allí entre Israel e Irán y todas las naciones árabes, hermanos. Un montón de naciones árabes alrededor de Israel que quieren destruir literalmente a Israel. ¿Por qué Israel no ha sido destruida hasta ahora? Es un milagro del Señor. Amén. Y no van a poder, porque hay promesas de Dios, hay palabra de Dios. Amén. Ahora nosotros tenemos que orar también, no dejar que esas noticias pasen, las escuchamos como si no tuviera nada que ver con nosotros. Claro que tiene que ver. Amén. Somos nosotros el pueblo de Dios. Amén. Señor, quiero orar en tu nombre, Señor, por cada uno de mis hermanos acá, Señor, que dependen de una jubilación, Señor, sea mínima o sea la jubilación que tengan, Señor, en el nombre de Jesús. Nosotros clamamos a ti, oh Dios, clamamos a ti, Señor, y reconocemos que hay una edad donde uno ya no tiene la fuerza para trabajar igual, ya no tiene incluso las ideas o la capacidad de iniciar algo, Señor, y hay muchos de nuestros hermanos que dependen de esa jubilación, Señor. En el nombre de Jesús, nosotros oramos a ti, clamamos a ti, Señor, porque de ti viene el sustento, de ti viene la provisión, Señor. En el nombre de Jesús, confiamos, Señor, en tu palabra. Tú eres nuestro pastor, nada nos faltará, Señor. En el nombre de Jesús, oro, Señor, por nuestra nación también. Oro por los que están gobernando, Señor. Oro, Señor, para que haya conciencia de la necesidad de la gente, Señor, a la vez que estamos caminando en un orden distinto, Señor. Pero también hay necesidad en las calles, Señor. Cada vez vemos mucha gente indigente. Oramos, Señor, bendecí nuestra nación, bendecí nuestro país, Señor, en el nombre de Jesús. Clamamos por Argentina y la ponemos en tus manos. Es una tierra bendecida, es tierra del Espíritu Santo. Señor, queremos que tú seas transformando el ambiente espiritual, Señor, para que también naturalmente sean transformados desde las esferas de gobierno, Señor, hasta el ciudadano más pequeño de nuestra nación, Señor, sea bendecido por tu presencia, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y la gloria, Señor, sea para ti. Que esta semana, Señor, mis hermanos vean un milagro en sus casas, en su economía, en sus cuentas, Señor, que lleguen, que puedan pagar el alquiler, los gastos que tengan, Señor, las cuentas que tengan, Señor. Encárgate, oh Dios, por favor, Señor, te lo pedimos y clamamos a ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Decimos amén, 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 amén. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Quiero hablarles, hermano, hoy de la misericordia de Dios. Quiero hablarles, y así le he titulado este mensaje, la misericordia de Dios. Saben ustedes que la misericordia es un tema muy hablado y muy recurrente en la palabra, en la Biblia. La palabra misericordia aparece en las Escrituras más de 250 veces en toda la Biblia. Así que mucho habla la palabra acerca de la compasión del Señor, de la misericordia de nuestro Dios. Miremos la definición de misericordia según el diccionario, la Real Academia Española. Dice así: una de las definiciones: virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Repito, virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias
ajenos. La segunda definición es atributo de Dios. Fíjate, el mismo diccionario reconoce que la palabra misericordia está directamente relacionada con Dios, porque uno de los significados es que es un atributo de Dios. O sea, ¿dónde se inicia la misericordia, hermanos? ¿Cuál es el origen de la misericordia? ¿Cuál es la fuente de la misericordia? Dios, el Señor. Amén. De hecho, estaba ahí con el título del mensaje, porque en alguna oportunidad también compartiendo acerca de este tema, pero en otra línea, le llamé el Dios de la misericordia, el Dios de la misericordia, porque brota del Señor, mana del Señor, del corazón de Dios la misericordia. Y cualquier misericordia o compasión que nosotros sintamos, que nosotros experimentamos cuando vemos necesidad, cuando vemos alguna problemática en alguien o alguna persona que está sufriendo y se te conmueve el corazón, eso proviene del mismo Dios, nuestro Creador. Amén. Que nos formó así a nosotros también. Pero la misericordia originalmente es un atributo de Dios en cuya virtud perdona los pecados y miserias de sus criaturas. Amén. Así que la misericordia del Señor está también ligada al perdón de los pecados y de nuestras miserias. Muy bien, ahora quiero que leamos en el libro de Miqueas. Estoy compartiéndole esta palabra y se los digo porque el domingo pasado acá hubo una presencia del Señor muy fuerte, ¿no? Cada reunión el Señor está con nosotros, pero no siempre el Señor se manifiesta de la misma manera. Hay momentos y momentos, ¿no? En un momento yo estaba orando el domingo pasado y me vinieron esos textos. No sé en qué momento yo oré y dije, como dice el profeta Miqueas, y hablé y oré en cuanto a la misericordia de Dios. Fue en la administración acá. Y en ese momento yo sentí que tenía que compartir acerca de estos textos para nosotros, para la iglesia. Amén. Así que dice así la palabra, capítulo 7, versículos 18 y 19. Estos son los últimos versículos del libro del profeta Miqueas. Y dice así: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad? Empieza con una pregunta, ¿no? ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. Ahora, leámoslo en la Nueva Traducción Viviente. ¿Dónde hay otro Dios como tú, que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Volverás a tener compasión de nosotros, aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. Amén. Miren, hermanos, Miqueas, el nombre Miqueas significa ¿quién es como el Señor? ¿Quién es como el Señor? Amén. Diga conmigo, ¿quién es como el Señor? Y Dios usó a este hombre, a este profeta. Se dice que una de las descripciones más certeras y más emblemáticas de la Biblia acerca de la misericordia del Señor se encuentra en estos dos versículos que hemos leído en Miqueas. Nadie explicó en la palabra, aunque hay muchos versículos, vamos a leer algunos acá, acerca de la misericordia, nadie la ha explicado como Miqueas en estos dos versículos, que los vamos a estudiar en esta noche. Amén. ¿Quién era Miqueas? Miqueas fue un hombre que nació en Judá, era campesino, agricultor, y se convirtió en un gran predicador. Fíjate que Miqueas no era de la nobleza, no era del sacerdocio, no era un hombre elocuente, era un agricultor, pero Dios lo levantó como un profeta y evangelista también de su tiempo, porque
su profecía tenía que ver con volverse al Señor, y esa era su predicación. Pero era un hombre del vulgo, no era como otros profetas, Isaías, otros Ezequiel, que estaban en las familias reales, que habían tenido más estudios, más posibilidades. Así que así fue Miqueas. ¿Quién es como el Señor? Significa su nombre. Profetizó en Judá en los días de los reyes Jotam, Acaz y Ezequías. Fue contemporáneo, aunque era más chico, de menor edad, de Isaías en Judá. Así que él, digamos que de alguna manera su ministerio transcurrió a la sombra del gran profeta Isaías, ¿no? Así que era agricultor, no era muy reconocido, y además tenía a Isaías en su mismo tiempo en el ministerio, así que cobra mucho más valor, ¿no? La labor y todo el trabajo de Miqueas. Fue contemporáneo de Isaías en Judá y de Amós y Oseas en Israel. Profetizó antes y después de la caída de Israel, cuando Judá va cautivo a Babilonia. Amén. Así que él profetizó en ese tiempo anterior y también después del cautiverio de Judá en Babilonia. Fue uno de los grandes profetas del siglo VIII antes de Cristo, junto con Isaías, Amós y Oseas, como dije. Fue menos conocido que ellos, pero una de las características de Miqueas es esta que les acabo de decir, que hay profecías que fueron muy específicas, ¿no? Y explicaciones de puntos, de atributos de Dios que fueron después reconocidos y que en ninguna otra parte de la Biblia se explican como las explicó este hombre y cómo la gente las entendió también, porque usaba términos y palabras y conceptos que la gente lo entendía, porque él era también del popular de la gente. Amén, hermanos. Así que gracias a Dios por Miqueas, ¿no? Gracias a Dios por hombres así que el Señor ha levantado y que nosotros los vemos en los profetas en este caso, y después los vemos también en los discípulos, como el Señor hace como Él quiere, y en la multiforme gracia Dios usa a alguien que tiene muchos estudios, usa a alguien que tiene pocos estudios y tiene una gran fe. Dios se vale de muchos hombres para bendecir a su pueblo. Amén, hermanos. Así que Miqueas fue el menos conocido de ellos, pero predijo acontecimientos con mucha exactitud y nos dejó textos muy reveladores. Muy bien. Quiero que vayamos ahí a la descripción de la bondad de Dios en estos versículos que hemos leído. Capítulo 7, versículos 18 y 19. La descripción hecha en estos versículos no es superada en ninguna otra porción de las Escrituras. ¿Qué Dios hay como tú? Parece una alusión al mismo nombre de Miquea, que en hebreo es Micaya, que significa quién como Yahá, ¿no? Quién como Jehová, quién como el Señor. Veamos estos versículos. Y hay 4 verbos acá en estos 2 versículos que quiero que los resaltemos en esta noche y que nos puedan enseñar de cómo Dios opera o de cómo este atributo del Señor, que es la misericordia, se desarrolla en la vida de los hombres. Número 1 es la palabra Nashá. Pásame la Biblia, cariño, así me guío más. Que tengo los textos acá, pero nada como el libro. Amén, hermanos, ¿sí o no? Gloria a Dios. La primera palabra es perdona. Dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad? Amén. Diga conmigo, perdona. Dios perdona. Así que vamos a desarrollar aquí la misericordia de Dios en 4 palabras fundamentales y muy importantes que figuran en estos 2 versículos. La primera es perdona,
La palabra ahí en el hebreo original es la palabra nashá, así, N-A-S-H-A, nashá. Y esta palabra significa levantar. También otro significado en este idioma original en el que fue escrito. El Antiguo Testamento, saben ustedes que fue escrito la mayoría en hebreo y también partes en arameo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Hoy nosotros, gracias a Dios, lo tenemos en español para leerlo en castellano. Pero esa palabra nashá allí, perdonar, en el versículo 18, perdona, ¿no? ¿Lo tenemos ahí? Perdona. El versículo 18. Miqueas 7, tengámoslo ahí, así lo van viendo los hermanos. Nashá es levantar, quitar. También significa suprimir, ¿no? ¿Qué Dios como tú que perdona? Esa palabra perdona es la palabra nashá. Levantar, quitar, suprimir, ¿no? Suprimir, ¿sabe usted en la computadora cuando aprieta el super, ¿no? ¿Qué pasa? Se borra, ¿no? Desaparece, ¿no? Lo que está escrito, el error que cometimos o lo que escribimos de más, todo lo que cubrimos, ¿no? Lo que escogimos ahí del texto se desaparece o la foto se va. Amén. Ese es el sentido que tiene esta palabra. Está muy relacionada con Juan capítulo 1, versículo 29, donde Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita, ¿no? Suprime, levanta, ¿no? Quita el pecado del mundo. Amén. Eso es lo que el Señor hace. Esa es la misericordia del Señor operando en nosotros. Quita, ¿no? Suprime el pecado en nuestras vidas. Amén, hermanos. Nashá significa también arrancar, ¿no? Y tiene este sentido de cuando uno, ¿sabes? Cuando uno limpia un terreno así y quitas la mala hierba, ¿no? Los yuyos que están ahí, que no son césped, que no es una planta que vos quisiste plantar, sino esos yuyos que crecen, inevitablemente crecen en todos lados, ¿no? Entonces a veces vos pasas las máquinas y los cortas así nomás, después vuelven a salir incluso más rápido que el césped, más rápido que cualquier otra planta. Entonces hay que arrancarlos de raíz. Amén. Eso es lo que el Señor hace y eso es lo que Dios le estaba diciendo a la nación de Israel y nos dice a nosotros en esta noche, hermanos. Él puede arrancar nuestros pecados, nuestras maldades de raíz de nuestro corazón para que nunca más vuelvan a crecer, nunca más vuelvan a florecer. Amén. Quitar la mala hierba y quitarla de raíz. Eso es nashá, eso significa nashá. Ahora vamos a la segunda palabra, que es la palabra olvida, ¿no? Hemos dicho que perdona la maldad y ¿qué hace el Señor? Olvida, amén. Olvida. Hay gente que dice, ¿no? El viejo y popular dicho, ¿cómo dice? Yo perdono. Ahora, Dios no es hombre, amén. Dice conmigo, Dios no es como nosotros. Y ese dicho está mal también, ¿no? Ahora, Dios perdona y olvida. Amén. Fíjate la libertad que el Señor puede traer a nuestros corazones y a nuestra mente también cuando entendemos cómo es y cómo trabaja, cómo opera la misericordia del Señor en nosotros. La necesitamos, hermanos. Amén. Cada uno de nosotros la necesitamos en mayor o menor escala. La palabra olvida acá es en el original la palabra abar, con B larga, abar. Y significa pasar por alto. O sea, no es que no esté, no es que Dios no lo sepa, no es que Dios, no es que al Señor lo hemos engañado y le hemos pasado el cuarto, ¿no? Sino que Él sabe lo que hicimos, sabe lo que vivimos, sabe las decisiones que tomamos, pero Él en su misericordia nos perdona, nos da la capacidad de que eso sea arrancado de nuestro corazón y Él además se olvida.
de lo que hicimos, de lo que pasó, de la decisión que tomamos, de la metida de pata que nos metimos. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos dan gracias al Señor por esto? Si no fuera por su misericordia, ¿no? Amén, hermanos. Si no fuera por su gracia. Hoy hemos cantado esta canción y como estoy con esta palabra también, el Señor hablando a mi corazón, hemos cantado quiero ir más profundo, ¿no? Y fíjense, nunca había prestado atención yo he cantado esta canción muchas veces, pero fíjense que la letra dice, quiero ir más profundo en tu gracia. Amén. Hermanos, tenemos que profundizar en la gracia del Señor. Amén. Amén, hermanos. Es profundizar, es conocer más al Señor y conocer más su gracia también. Eso va a quitar de nuestras vidas mucha culpabilidad, va a quitar de nuestras vidas muchas historias que a veces nos frenan, que a veces nos detienen de lo que hemos hecho, de lo que hemos vivido, quizás incluso de errores que cometemos en nuestros días, pero de los cuales nos tenemos que levantar. Amén. Arrepentirnos. Cambiar, por supuesto. Pero la gracia y la misericordia del Señor nos permiten seguir adelante. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Avar, diga conmigo, avar, pasar por alto. Mira lo que dice Romanos 3:25, lo leamos juntos. Romanos 3:25. Dice así, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, está hablando de Jesucristo acá, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, diga conmigo, pasado por alto. Este es el sentido de la palabra avar, de la palabra olvidar, ¿no es? No haberlo tenido en cuenta como su justicia debería. Pasar por alto nuestros pecados, nuestras iniquidades, en su paciencia los pecados pasados. No sé si podemos ponerla en la NTV también y lo leemos, nos trae un poquito más de luz también. Miren, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Eso es verdad, ¿no, hermanos? Amén. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó. Ese es el sentido. Pasó por alto, ¿no? Se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Amén. Así que el Señor pasa por alto también nuestros pecados, nuestros errores, nuestras iniquidades, nuestras maldades, cuando nosotros recibimos de todo corazón su misericordia en nuestras vidas. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? Los papás que están acá, que recién oramos por ellos, ¿alguna vez han pasado por alto errores de sus hijos? Por puritita misericordia, diría el chavo. ¿Alguna vez lo hemos hecho nosotros? A veces cuando el hijo ha merecido un castigo, ¿no? Y uno dice, y te mirás así con la esposa y decís, dejémosela pasar esta vez, ¿no? Porque venimos ahí dándole con un caño, ¿no? Y esta vez dejemos. Amén. ¿Se entiende, hermanos? Y no es que uno no vea, no es que no esté mal lo que ha hecho, sino que hay momentos a veces en los que es preferible, ¿no? Hacer de cuenta que no ha pasado. Amén, hermanos. Y ahí el Señor nos tiene que dar sabiduría con nuestros hijos. Ver la intención también del corazón de ellos. Y a veces cuando uno ve que se está esforzando, pero en una metió la pata, dice, bueno, dejémosle pasar esta, no es perfecto. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Y qué bonito cuando lo hacen con nosotros también, ¿no? ¿Sí o no? No nos están ahí marcando todo. Bueno, Dios en su misericordia tiene también esa capacidad, en su misericordia y en su amor inagotable para nosotros. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Estoy hablando acá de libertad para hacer lo que querramos. No, de ninguna manera. Justamente al entender el corazón de Dios y al entender la gracia y la misericordia del Señor, es cuando más nosotros nos tenemos que esforzar para agradarle a Él. ¿Sí o no?
más nos ha amado el Señor, hermano, más deudores tenemos que sentirnos de Él. ¿Cuántos me dicen amén? Más tenemos que jugarnos por Él, más tenemos que buscar la santidad, más tenemos que buscar agradarle, ¿sí o no? Porque Él en su misericordia nos da la oportunidad de estar en sus caminos, de ser redimidos de nuestros pecados, de que nuestra vida sea transformada completamente. Amén. Así que esa palabra avar en el original hebreo, en el español, la mejor traducción en el español, por eso la versión Reina Valera de la Biblia la traduce perfectamente, es la palabra olvidar. El Señor se olvida de lo que nosotros hicimos cuando nosotros nos arrepentimos. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Qué nos pasa a nosotros? Que muchas veces somos nosotros mismos los que no nos olvidamos. Porque tenemos ese concepto, ¿no? El concepto de yo perdono pero no olvido, y a veces lo aplicamos hasta para nosotros mismos. Y eso nos frena de poder avanzar en el propósito, en el plan que Dios tiene con nosotros. Amén. Amén, hermanos. Dios tiene esa capacidad de hacer borrón y cuenta nueva, ¿sí o no? O como diría mi ley, tabula rasa, ¿no? Borrón y cuenta nueva. Eso quiere decir, ¿verdad? Olvidarse de lo que pasó y vamos de ahora para adelante a cumplir el propósito y la voluntad del Señor. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a la tercera palabra. La tercera palabra es la palabra sepultar. Dice, ¿qué Dios como tú que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en la misericordia? Y el verso 19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará. Amén. Diga conmigo, sepultará, enterrará, ¿no? Que no se vea, que no se note más, que no salga más. Es la palabra kabash acá, kabash, que significa hollar o aplastar. Fíjense el sentido de esta palabra, que es impresionante, hermano. A mí esto me impacta y lo habrán escuchado, me habrán escuchado decirlo mucho en mis oraciones, porque es algo que yo he experimentado también en mi vida. Esto que el Señor hace con nosotros. Él, con su fidelidad, Dios vence nuestra infidelidad. Ese es el significado de la palabra kabash. Que la fidelidad de Dios tiene tanta fuerza, tiene tanto ímpetu, que como una corriente, ¿no? La fidelidad del Señor, ese Dios que nunca nos falla, que siempre cumple sus palabras. Amén. Que a lo largo de los tiempos nunca ha fallado, y nosotros vemos su fidelidad, no solamente con nosotros, sino con un montón de personas en la Biblia y en la iglesia también, como Dios ha cumplido su palabra. Su fidelidad termina venciendo nuestra infidelidad. Amén. O los errores que a veces nosotros cometemos, o las faltas que a veces tenemos con el Señor. Amén. Su fidelidad es más fuerte incluso. Amén. Amén, hermanos. ¿Puedes decirlo conmigo? Tu fidelidad es más fuerte, Señor. Incluso a veces que mi infidelidad, o los errores que cometemos, pecados contra el Señor, desobediencia a la palabra del Señor. Pero Dios va a vencer en vos. Amén. Puedes decirle al hermano que tenés al lado, Dios va a vencer en vos. Y eso es tremendo, ¿no? Cantábamos hace muchos años esa canción, y el otro día yo se la cantaba a mis hijos, a uno de mis hijos, no me acuerdo a cuál. Le decía, hace tiempo cantábamos esta canción. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Esa era toda la letra, ¿no? Después subía el tono. Tu fidelidad es grande. No había más letra que esa. Pero ¿cuánto cantábamos esa canción, papá? La cantábamos una y otra vez, una y otra vez. ¿Y cuándo? ¿Quiénes la cantaban más fuerte y con más? ¿Quiénes? Quizá alguno que le había fallado al Señor, ¿no?
o que te sentís ahí, incluso con tus luchas, con tus cosas, ¿no? Y de repente el declarar eso, tu fidelidad es grande, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, amén. Y nos termina venciendo el Señor, ¿sí o no? Te termina rindiendo, ¿o no, hermanos? A mí me venció el Señor, me terminé rindiendo porque veía su fidelidad día tras día, año tras año. Y aunque a veces yo le rechazaba y me alejaba y estaba en otra, pero veía su fidelidad, me terminó convenciendo el Señor. Amén. El Señor va a terminar venciendo en nosotros. Y hace el Señor en su misericordia tan grande y en su fidelidad, el Señor termina logrando que nuestro corazón se rinda a Él. Amén. Amén, hermanos. Así que por la fidelidad de Dios, cada vez vos vas a estar más rendido al Señor, más entregado al Señor. ¿Cuántos me dicen amén? Dale un aplauso al Señor, creo que se lo merece. Amén. Aleluya. Amén, amén, amén. Gracias, Señor, gracias. Yo no estaría acá si no fuera por la fidelidad del Señor. Ninguno de nosotros estaríamos acá. Amén. Porque no somos merecedores. Él es el que lo ha logrado en nosotros. La cuarta palabra, hermanos, está ahí mismo, en el versículo 19, dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Echará, esa es la palabra clave acá también. La palabra echar es shalak en el hebreo y significa echar hacia abajo, tiene el significado de hundir en lo profundo de las aguas. Justamente es lo que dice el versículo en las palabras siguientes, en los términos siguientes. Algunos escritores eclesiásticos creen que Miqueas hace alusión acá al paso de Israel por el Mar Rojo que se abrió, ¿se acuerdan? Cuando Israel cruzó en seco, pero descendió hasta lo profundo porque tocó el fondo del Mar Rojo, y allí pasó el paso del pueblo hebreo por el Mar Rojo, y como después, cuando ellos terminaron de salir, quedó todo su pasado, quedó sepultado, quedó sumergido ahí en las aguas del Mar Rojo. Y tiene también este mismo significado cuando nosotros los cristianos nos bautizamos, hermanos. Amén. Somos sumergidos en las aguas y salimos a una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Todo nuestro pecado, todo nuestro pasado queda allí sumergido, hundido en las aguas. Amén, hermanos. Así que podríamos decir que Dios arranca, luego olvida, aplasta lo que arrancó y echa al fondo del mar nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras maldades, nuestras transgresiones. ¿Cuántos me dicen amén, hermanos? Todo esto hace el Señor. Amén. Para que nosotros entendamos, hermanos queridos, que las cosas viejas pasaron y que aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Amén. Todo pasó en el nombre de Jesús y nosotros podemos caminar hacia una nueva vida, hacia el propósito de Dios, sin que todo ese peso del pecado que nos asedia lo tengamos que cargar constantemente. Amén. Te repito estas 4 palabras. El Señor arranca de raíz, luego olvida, el Señor aplasta, entierra lo que todo lo que el Señor ha sacado queda ahí sin verse, sin notarse en nuestras vidas, y echa también en el fondo del mar nuestros pecados. Alguien dijo que hay muchos creyentes que son expertos buceadores, ¿no? Y que se meten hasta lo profundo del mar para volver a sacar los pecados que el Señor ya sumergió ahí. No seas de esos. Amén, hermanos. Ni de los tuyos ni de los de otros hermanos. ¿No? No, pero mira lo que hizo, mira esto, aquello. ¿No? En el nombre de Jesús, fluyamos nosotros también
en la misericordia del Señor. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos me dicen amén, hermanos? Sin acusación, en el nombre de Jesús, ese es el sentido. Ahí está la misericordia del Señor. Muy bien, otro punto del que quiero hablarles, hermanos, es de esta frase que está en el final del versículo 18, donde dice que el Señor se deleita en misericordia, porque se deleita en misericordia. Así que no solamente que Dios es misericordioso, sino que a Él le gusta, ¿no? ¿Qué es un deleite, hermano? ¿Qué es un deleite? ¿Qué hacemos nosotros, no? Cuando hay algo que nos gusta demasiado, ¿no? Buscamos hacerlo, ¿sí o no? Buscamos el tiempo, buscamos la manera, buscamos la forma de llevarlo a cabo. Bueno, el Señor se deleita, le gusta perdonarnos, limpiarnos, arrancar todo lo malo en nosotros y seguir, ¿no? Cada vez más profundo, cada vez el Señor se va perfeccionando en nosotros. Cada año que pasa en la iglesia, en el ministerio, el Señor va quitando cosas de tu vida, pecados, maldades, va Dios, el Señor purificándonos a cada uno de nosotros. Y Él se deleita, le gusta, le agrada hacerlo. Así que no lo hace, no es trabajoso para el Señor, no es una carga para el Señor, sino que Él se deleita en la misericordia. Cuando nosotros nos humillamos, nos arrodillamos y le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados, Él se deleita en soltar perdón sobre nuestras vidas. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Por eso dice la palabra que hay fiesta en los cielos, ¿no? Hay deleite en el cielo, hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, ¿sí o no? Amén. No hay condenación, no hay juicio. No, pero a ver que mira otra vez, ¿no? En el nombre de Jesús recibamos, abramos nuestro corazón a la misericordia del Señor y seremos restaurados en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Quiero que leamos en Hebreos y voy a leer algunos versículos. Leemos algunos versículos en la Biblia que corroboran todo lo que Miqueas nos dice. Y lo vamos a ver a lo largo de la palabra. ¿Están conmigo, hermanos? Unos minutos más. Amén. Algunos quizás han comido mucho hoy y ya a esta hora el sueño los vence. Despertalo al hermano que tenés al lado. Sacudilo ahora en el nombre de Jesús. Si no te pierdes el final de la palabra. Amén. Dios está con nosotros. Y el Señor nos va a hablar y nos va a ministrar también en el día de hoy. Amén. Hebreos 4, 14 al 16. Dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cuál es ese intercesor que tenemos nosotros? ¿Cómo es nuestro sumo sacerdote Jesucristo, que hoy está a la diestra del Padre e intercede por nosotros? Dice, tenemos un sumo sacerdote, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues, diga conmigo, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, ¿qué cosa? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. ¿Hay alguien que necesite la gracia del Señor en esta noche? ¿Hay alguien que necesita la misericordia de Dios en esta noche? Yo la necesito. Acercarme al trono de la gracia. Ahora me gusta esa palabra, confiadamente. ¿Cuándo nos acercamos así confiadamente? Cuando entendemos la misericordia del Señor. Si no, nos acercamos con culpabilidad, sin saber qué va a pasar, con toda confianza, con toda seguridad, hermano querido, de que en Dios vamos a encontrar ese auxilio, esa ayuda, la ayuda justa y necesaria para el momento que estamos pasando de nuestra vida. Amén. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En el trono de la gracia.
Allí encontraremos misericordia y el oportuno socorro. Cualquiera sea el momento que estás pasando por tu vida, ¿dónde está la solución? En el trono de la gracia. Amén. Acerquémonos, hermano, con toda confianza. Cada mañana, hoy, en esta noche, mañana en la mañana, el martes, acerquémonos al trono de la gracia y vamos a encontrar, vamos a hallar el oportuno socorro. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Salmo 145, versículo 8 y 9, dice así: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Amén. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Sobre vos también, sobre nosotros también, sobre mí también. Amén. Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7, dice así: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino. Acá está el secreto también, ¿verdad? Deje el impío su camino. Esto es arrepentimiento. Y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Mira, si la palabra dice acá, vuélvase a Jehová, ¿qué nos está diciendo? Sin decirlo, que estábamos para el otro lado, ¿no? Que estás yendo en contramano, que estás alejándote del Señor. Vuélvete. El arrepentimiento, la palabra arrepentimiento, hermano, esa palabra metanoia en el griego, ¿verdad? Arrepentimiento significa esto: cambio de sentido en nuestra vida. El arrepentimiento es un giro de 180 grados. Estamos yendo en desobediencia al Señor, o alejándonos del Señor, o fuera de la voluntad del Señor, y yo me arrepiento, ¿no? Acudo al trono de la gracia y cambio el sentido, ¿no? Y mis obras cambian, y mis pensamientos cambian también. Amén. Dice: deje el impío su camino. Si había mentira, ya no miento más. Amén, hermanos. En el nombre de Jesús. Recibimos la misericordia del Señor, la gracia del Señor, buscamos al Señor y empiezan a producirse cambios en nuestras vidas, radicales. ¿Cuántos me dicen amén? Si tenía problemas, no sé, con el robo, con lo que sea en nuestra vida, cualquier tipo de pecado en nosotros, obras de la carne, eso puede ser transformado en el nombre de Jesús. Amén. Y podemos dejarlo, podemos abandonarlo, el vicio que tengamos, la adicción que tengamos, en el nombre de Jesús, esa mala costumbre, ese mal hábito que tenemos y que le hemos dado lugar, en el nombre de Jesús, puede ser transformado. Dice: y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él, ¿qué cosa? ¿Qué cosa tendrá el Señor? Si hay un giro, si hay un cambio, si hay arrepentimiento genuino, verdadero, delante del Señor, si hay algo que brota del corazón, el Señor promete en su palabra que Él tendrá misericordia de ese varón, de ese joven, de ese muchacho, de esa mujer. Amén. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Me gusta la palabra, hermanos, porque siempre remarca la grandeza del perdón del Señor, de la misericordia del Señor, ¿sí o no? Lento para el grande en misericordia. Y acá aclara la palabra y dice: el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No dice el cual te perdonará, no, dice el cual será amplio en perdonar. Amén. Amén, hermanos. ¿Cómo no amar al Señor? ¿Cómo no rendirnos al Señor? ¿Sí o no? El que entiende la gracia del Señor, hermanos, entiende la entrega que un hombre, una mujer debe tener delante de Dios. El que no entiende la gracia del Señor es el que juega con el perdón de Dios y con la gracia del Señor. No la entiende. Ahora, el que comprende verdaderamente el corazón de Dios y cómo Dios es el Dios de la misericordia, esa persona se rinde por completo al Señor y le obedece al Señor y dedica su vida al Señor. Y siempre se siente deudor a Cristo. Amén, hermanos. Diga conmigo: Él es amplio en perdonar.
Efesios capítulo 2, versículo 4, dice así: pero Dios, que es rico en misericordia. Otra vez, hermanos, no dice Dios que es misericordioso, no, aclara. Y dice, el Señor es rico, no es pobre en misericordia, sino que rico en misericordia, por su gran amor con que nos ama. Amén. Él es así. Proverbios 28, 13 dice así acerca del Señor: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Así que no escondas tus pecados, hermano. ¿A qué nos tiene que llevar conocer el corazón del Señor? A no esconder nuestros pecados, a no ocultarlos, sino confesarlos. Amén, hermanos. No ocultes, porque el enemigo se mueve en lo oculto. Cuando lo sacamos a la luz es increíble, hermanos. Cuando alguien confiesa su pecado, obviamente no le cuentes tu miseria a cualquier persona, a todo el mundo. No. Tenés que buscar gente de Dios, tenés que buscar gente que te pueda ayudar, que pueda orar, que pueda prestar oído y saber que no va a andar ventilando tus cosas por todos lados. No. A veces los pastores ministramos y escuchamos la vida de la gente. Tratamos de tener ética pastoral nosotros. En ese sentido somos muy temerosos de no andar contando, no andar hablando. Por supuesto, eso queda ahí entre Dios y la persona, pero a veces uno es testigo de esa confesión. ¿Cuántas veces me ha tocado a mí incluso venir aquí al altar en ocasiones con algún varón, con algún muchacho y arrodillarnos y pedirle perdón al Señor juntos? Y he visto los cambios y he visto la transformación. Y cómo el Señor, cuando sale a la luz, cómo el Señor empieza a operar y ya el enemigo no tiene autoridad ahí. Amén. Amén, hermanos. Porque el enemigo tiene autoridad en lo oculto, en lo oscuro. Pero cuando sale a la luz, le quitamos la autoridad y el Señor empieza a obrar, a sanar, a perdonar, a arrancar, a tirar al fondo del mar. ¿Cuántos me dicen amén? Dale un aplauso al Señor, aleluya. Ese es el perdón y la misericordia del Señor. Amén. Algunos versículos más rápidamente, hermanos. Tito, capítulo 3, versículos 4 al 5. Dice así: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Así que no es por obra la salvación, sino porque Dios es misericordioso. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es por su misericordia. Y Romanos 9:16 dice así: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. No depende de lo que hagas o lo que dejes de hacer. No es por obras. Primero, que la misericordia del Señor te cubra, la compasión del Señor y el perdón de Dios. Y eso va a transformar tu vida, tu casa, tu familia completamente. Amén. Acudamos al Señor con todo nuestro corazón y vamos a encontrar la respuesta, el socorro que nosotros necesitamos. Amén, amados. Quiero contarles una pequeña historia que nos puede dejar una enseñanza, además de todo lo que hemos leído. Había un reo que había sido sentenciado a morar por siempre en una vieja, sucia y oscura mazmorra, no queriendo arrepentirse de su desatinada vida y de los errores que había cometido y de cómo había transgredido la ley de su reino. Estaba en la cárcel y en ese calabozo merecidamente. Orgulloso, este reo gritó que de alguna forma él escaparía. Estaba tan orgulloso y tan ensimismado este hombre que vociferaba desde el calabozo que él se iba a escapar de ahí y que algún día iba a salir de ahí. El rey, que era un hombre misericordioso, en un acto de gracia le dijo que le perdonaría todo
si encontraba la única salida existente en el calabozo. Había una salida, pero debía encontrarla. Y que si el reo lograba salir de esa mazmorra, entonces iba a poder vivir libremente, porque toda su condena iba a ser cancelada. Su celda tenía algunas rocas sueltas, tenía una ventana alta y también tenía un desagüe. Enseguida el reo pensó que por ahí, o por la ventana de alguna manera, o por las rocas que estaban un poco sueltas, o quizá por el desagüe, iba a poder escaparse. Y en el momento que pudiera salir de esa celda, ya no iba a ser más perseguido por los soldados del reino, ni iba a ser vuelto a meter en la cárcel, sino que iba a obtener su libertad. El preso intentó llegar hasta la ventana. Cuando lo logró, le llevó años aflojar los barrotes, solo para darse cuenta que era muy alta la ventana y que si quería saltar de ahí iba a terminar muriendo. Así que la ventana no era una posibilidad. El desagüe tampoco fue la respuesta, ya que si bien estaba abierto, se ahogaría antes de llegar al río. Los años pasaron y el reo decidió escarbar en las rocas que estaban sueltas. Lo hizo solo para constatar al cabo del tiempo que al otro lado había una celda igual. Y grande fue su decepción. La soledad era impresionante, el encierro se hacía parte de él y pasaban los años y no podía salir de esa celda. Pasaron muchísimos años. Antes de morir, el viejo reo empezó a vociferar desde el calabozo una vez más y le dijo al rey: tú me prometiste libertad, pasé mi vida buscándola con toda mi fuerza y no la hallé. De haberla, ¿cuál era esa única salida? Empezó a preguntarle al rey. Me dijiste que había una salida y he buscado por todos los medios y todas las posibilidades. No hay salida de este lugar. ¿Cuál es?, le preguntó al rey, gritando este reo. El rey le respondió: nunca me buscaste a mí. Buscaste por todos lados, pero nunca me buscaste a mí. No te arrepentiste. ¿Sabes qué? La puerta está abierta. Y la puerta del calabozo estaba abierta. ¿Qué enseñanza nos deja esto, hermanos? Que la puerta es el rey. Amén. Este reo intentó por todos los medios. Lo único que no hizo en los tantos años de estar encerrado es probar si la puerta estaba cerrada o estaba abierta. Amén. Hermanos queridos, nosotros tenemos la posibilidad de ser libres de nuestras cárceles. Amén. Nosotros tenemos la posibilidad de ser libres de nuestros pecados, de nuestras maldades, de nuestras iniquidades. Amén. La puerta está abierta. La gracia del Señor está para nosotros. La misericordia del Señor está para nosotros en nuestros días. Amén. No busquemos en otro lado. El Rey, nuestro Rey, es misericordioso y su gracia es eterna. Amén, hermanos. La puerta está abierta, ¿sí o no? El Señor Jesús dijo: yo soy la puerta. Amén. Y nos dice en esta noche, en esta tarde a nosotros: yo soy la puerta. Si hay alguien acá que se siente atado, si hay alguien acá que se siente encerrado, quizás por dificultades en la vida o lo que sea que te esté pasando, quizás por decisiones propias del pasado y que hoy en día te han cercado, en el nombre de Jesús, Él es la puerta. Amén. Para la salvación eterna, pero también para la libertad nuestra, en nuestro diario vivir. Incluso de las consecuencias de nuestros pecados, que a veces las vivimos, las pasamos, ¿no? Pero el Señor nos saca de ahí, nos puede volver a levantar, nos puede restaurar. ¿Cuántos me dicen amén? La puerta estaba abierta. ¿Cuánta gente hay buscando ser libre en tantos lugares? Quieren viajar, quieren tener un mejor trabajo, creyendo que ahí va a estar la libertad, ¿no? ¿Sí o no, hermanos? Tanto se habla de la libertad hoy en día.
Solamente en Cristo hay libertad. Él es el Rey y Él es misericordioso. El Rey le dijo a este reo: si me hubieras pedido perdón, simplemente. Pero a veces el orgullo, incluso para ser libre, ¿no? Yo pude salir por mis propios medios, por mi voluntad. Dejate eso a un lado, en el nombre de Jesús, y acudí al trono de la gracia. Vas a encontrar el oportuno socorro y el Señor te va a levantar y vas a experimentar la verdadera libertad. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Amén. En el nombre de Jesús. Pongámonos de pie. Vamos a orar juntos en el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Yo terminaba notando acá, la única posibilidad de salida de las cárceles del pecado es el Rey, es el Señor. Es la única posibilidad. Su misericordia, su gracia. Y Él quiere traer libertad en esta noche a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo quiero hacer un llamado, hermanos. Quiero que podamos venir aquí al frente, venir aquí al altar. Todos aquellos que quizás necesitan esa libertad. Capaz que estás necesitando el socorro del Señor de una u otra manera. No conozco todas las circunstancias de cada uno, pero el Señor las conoce. Quizás en esta noche el Señor te quiera llevar a conocerle más profundamente, conocer su gracia más profundamente todavía. En el nombre de Jesús. Si vos lo sentís así, si querés acudir acá y si querés experimentar en tu corazón esa mano del Espíritu Santo que arranca nuestras iniquidades de raíz, si querés experimentar ese perdón del Señor, ese olvido del Señor, esa misericordia de nuestro Dios, esta es la noche, hermano querido, hermana querida. Que nadie se quede afuera, que nadie salga de este lugar todavía con cosas del pasado. En el nombre de Jesús hay libertad en la presencia del Señor, y que podamos venir juntos acá y decirle al Señor: te necesitamos, Señor. Reconocemos que vos sos la puerta, Señor, y que solo vos sos la salida. En el nombre de Jesús. Y habrá libertad, y habrá restauración, y habrá propósito de Dios. Y se cumplirán los planes del Señor en cada una de nuestras vidas. Si hay humillación, si hay reconocimiento del poder de Dios, habrá verdadera libertad en el nombre de Jesús. Mientras adoramos, te invito a que vengas acá al altar. Pasemos acá, si querés arrodillarte, si querés postrarte, con toda libertad estamos en su presencia. No tengas temor, no mires lo que hacen los otros. Sos vos y Dios, vos y el Señor. Acá está el trono de la gracia. Este es un altar del Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Santo, 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 santo eres, Señor Jesús. Oh, venimos a tu presencia, Señor. Aleluya. Estamos en ti, Señor. Ribabaya sotoroba kamandoro. Vai kamaya shoro to babaya.